veamos la grabadora de macros en Excel. Esta grabadora te va a generar el código de manera automática para tus macros. O sea, si es que no sabes nada de programación, entonces la grabadora de macros te puede ayudar muchísimo. Pero esto se puede volver más potente si es que conocemos programación y combinamos ambos, tanto la grabadora de macros y podríamos poner nuestro código hecho por nosotros mismos a la macro. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ir acá a la pestaña programador y a la izquierda recuerden que están todas las opciones de Visual Basic, ¿no? Ahora vamos a utilizar este que dice grabar macro. Esta es la grabadora de macro. Le vamos a dar un clic, les va a saltar esta ventanita. Como primer campo te pide el nombre. Miren, acá te dice nombre de la macro. Pueden poner en realidad cualquier nombre, pero hay nombres que están prohibidos y lo vamos a ver en un video más adelante, ¿bien? Pero vamos a poner, por ejemplo, macro 2. Lo vamos a dejar ahí. Acá abajito dice tecla de método abreviado. Si gustan pueden poner, no sé, un punto, una R o algo. Y cuando presionan esa combinación, la macro se va a ejecutar automáticamente en Excel. Guardar macro en siempre es preferible dejarla en este libro para que no se guarde en otro libro, obviamente. Y en descripción, por ejemplo, acá lo podría poner algo referencial, ¿no? Macro que te pinta las celdas, por ejemplo, ¿bien? Le vamos a dar en aceptar. Y ahora todo lo que hagamos, todos los clics que vamos a dar, la grabadora de macros ya lo va a estar grabando, pero con códigos internos, que ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo selecciono todas estas celdas, me voy a inicio, le pinto de color amarillo, de repente le quiero poner un borde al exterior y no sé, le vamos a poner un texto acá, el Tío Tech 2024, por ejemplo. Bien, miren, lo dejo ahí. Ahora sí me voy nuevamente a programador y a la izquierda le vamos a dar acá donde dice detener grabación. Miren, le vamos a dar un clic en detener grabación y ya está. Ahora, ¿cómo vemos el código que nos acaba de generar esta macro? Simplemente nos vamos aquí, hoja 1, clic derecho y le damos donde dice ver código, ¿no? O también podríamos ir acá arriba a la izquierda donde dice Visual Basic. Cualquiera de los dos. Yo le voy a dar en Visual Basic y todas las macros se graban en los módulos acá. Si le damos dos veces clic en el módulo que está a la izquierda, miren, acá está todo el código que nos acaba de generar solamente esta macro. Miren, acá tenemos todo el código. Por ahora no nos vamos a matar tratando de entender cómo funciona, pero lo único que quiero demostrar con este video es que la grabadora de macros ya crea el código por ti. Por eso les decimos que puede ser más potente, puede ser más eficaz tu macro si es que conoces de programación, si es que llevas todo este curso y también empiezas a incrustar tu propio código y puedes hacer muchísimas cosas. Miren, yo voy a cerrar esto, voy a borrar todo esto y vamos a correr esta macro. Bien, ¿cómo lo corremos? Podemos ir acá a Visual Basic o también podemos ir acá a macros. Miren, vamos a dar un clic acá en macros, ¿ya? Damos un clic acá en macros, un clic, les va a saltar esta ventanita y aquí está el nombre de la macro, ¿no? Se llama macro 2. Así que le vamos a dar en ejecutar y fíjense que ya me acaba de crear. O sea, todos los pasos que hice en Excel, la macro lo ejecuta, ¿no? O sea, vuelve a repetir los pasos. Miren, ya lo acabo de borrar. Nos vamos a macros, macro 2, ejecutar y ya lo tengo de tal manera, ¿no? Voy a eliminar todo esto y vamos a hacer otra cosa. Miren, yo al Excel le voy a traer acá a la derecha. Voy a abrir el Visual Basic, clic derecho, ver código. Y acá el editor de Visual Basic le voy a poner a la derecha. Bien, de tal forma. Vamos a ver ahora cómo trabaja. Miren, vamos a ir nuevamente, pestaña, programador. Y a la izquierda está esta opción que dice grabar macro, ¿no? Lo mismo vamos a hacer. Damos un clic en grabar macro. Y ahora, miren, acá la macro me pone un nombre. Yo le voy a poner, por ejemplo, Miguel Vela. Todo pegado, Miguel Vela. Bien, macro para ver el código, miren, de muestra. Nada más. Le doy en aceptar. Y ahora sí le voy a dar acá a la derecha en módulo. Miren, la macro ya se acaba de crear. Está acá abajito, ¿no? A ver, vamos a tenerlo más acá. Ya lo tenemos, está abajito. Acá está Miguel Vela, se llama la macro. Bien, ahora fíjense.
todo lo que yo haga ahora en Excel, la grabadora de macros me lo va a grabar y me lo va, se podría decir, traducir en códigos. Fíjense que acá dice range b2.select. Este código, esta línea de código significa que estás en la posición, en la celda B, fila 2. Estás seleccionando, ¿no? Miren, si yo me posiciono, por ejemplo, en el H2, miren, ya cambió, ¿no? Ya acaba de cambiar, ahora está el H2. Si yo agarro, miren, todo este rango, toda esta columna, ese rango de celdas, ahora me aparece de tal manera, del B2 hasta el B33, ¿no? Pero, miren, vamos a agarrar un grupo de datos, vamos a ir a la pestaña Inicio, le vamos a pintar amarillo, miren cómo me está generando el código. Ya me acaba de generar todo este código. Nos vamos, le vamos a poner, por ejemplo, a ver, vamos a poner color rojo, me genera otro código. Y de repente acá en el centro le vamos a poner canal de YouTube El Tío Tech 2024, por ejemplo, ¿no? Ahora sí, fíjense que nuevamente ya me acaba de poner más código. Acá está, miren el texto que acabo de introducir. Vuelve a seleccionar y así sucesivamente, ¿no? Si nos vamos a programador, un clic y nos vamos a la izquierda acá para detener, detenemos. Y la macro ya está creada. Miren, acá está la macro. Se llama Miguel Vela. Todos los pasos que yo di ya lo tenemos acá en códigos. Acá está, ¿no? Miren, fíjense que acá está todos los códigos que el mismo Excel nos acaba de generar. Por ahora no vamos a ver todavía los códigos, no les voy a explicar porque estamos yendo parte o paso a paso, ¿no? Ahora, si borro todo esto, elimino, miren, voy a volver acá a ejecutar la macro, damos un clic acá en macros. Y acá está el nombre, Miguel Vela, damos un clic y le doy en ejecutar. Fíjense que me vuelve a aparecer, o sea, todo el código que está en esta macro ya me está corriendo y me vuelve a hacer los mismos pasos que hace un momento. Lo hice como demostración. Yo me voy a quedar hasta acá. Recuerden que este es el capítulo número 8 del módulo número 2 de tu curso de programación de VBA. Para macros en Excel. Si quieres llevar este curso, no te olvides, el link te lo dejo en la descripción y ahí vas a poder dirigirte a la página web o también a la lista de reproducción en YouTube para que puedas ver todo el curso. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor coméntame y nos vemos en el siguiente capítulo.